Mi nombre es la doctora Elena Marchetti. Soy restauradora de bienes culturales y patóloga del patrimonio histórico. Llevo 29 años analizando manchas en superficies antiguas, humedad, hongos, salitre, eflorescencias minerales, depósitos orgánicos. He peritado más de 2.800 casos en Italia, Suiza y España. Soy la persona a quien llaman cuando algo en una pared o un techo no tiene explicación. Y nunca, en casi 3 décadas de trabajo, había encontrado algo que desafiara cada principio de lo que sé. Hasta que llegué a esa habitación en Monza. La mancha tenía 47 centímetros de diámetro cuando la documenté por primera vez. 16 meses después, 72. Hoy, 18 años desde que Carlo Acutis murió en esa cama, la mancha mide 131 centímetros y sigue creciendo. Y lo que hay dentro de ella no puede existir. Voy a contarles todo, exactamente cómo ocurrió. Llegué a la restauración por accidente. Tenía 21 años cuando acompañé a mi padre, ingeniero civil, a una inspección en una iglesia del siglo XVI en Pavía. El técnico municipal señaló una mancha oscura en el arco toral y dijo que era humedad ascendente. Yo no supe por qué, pero algo en esa mancha me pareció distinto. Le pedí permiso para tomarla con una espátula. En el laboratorio de la universidad, bajo el microscopio, descubrí que no era humedad. Era una mezcla de aglutinante proteico y pigmento azul de Prusia. Un fresco desaparecido, cubierto por siglos de encalado, que estaba emergiendo solo. Ese día supe a qué quería dedicar mi vida. Mi marido, Giacomo, siempre dice que me enamoré de las paredes antes de enamorarme de él. Tiene razón en parte. Lo que me enamora no son las paredes, sino los secretos que guardan. Cada mancha es un lenguaje. Cada decoloración es una historia que el tiempo no pudo borrar del todo. Durante 29 años, ese lenguaje siempre tuvo respuesta. Siempre. En octubre de 2006, Carlo Acutis murió en el Hospital San Gerardo de Monza. Tenía 15 años. Leucemia mieloide aguda, tipo M3. Fue su madre, Antonia Salzano, quien me llamó en enero de 2008, 16 meses después. Yo no conocía a Carlo. No sabía quién era. Antonia me explicó que la habitación donde su hijo había pasado sus últimas semanas en casa, antes de ser internado en el hospital, había desarrollado una mancha en el techo que los electricistas, los fontaneros y 2 empresas de construcción no podían explicar. Le dije que iría a verla la semana siguiente. Viajé de Florencia a Monza el 12 de enero de 2008. Hacía frío, 4 grados centígrados según el termómetro del coche cuando aparqué. La casa de los Acutis era un apartamento ordinario, en un bloque de los años 80. Antonia me abrió la puerta. Tenía los ojos cansados de alguien que lleva más de 1 año sin dormir bien. Me llevó directamente a la habitación de Carlos sin que yo le preguntara nada. Como si supiera que lo primero que necesitaba era verla. La puerta se abrió y el olor me detuvo en seco. No era el olor de la humedad, no era el olor del moho, era algo parecido al incienso, pero más suave, más floral. Como rosas, pensé, aunque no había ninguna flor en la habitación. Miré a Antonia. Ella no dijo nada, solo señaló el techo. La mancha estaba en el centro exacto del techo, directamente sobre donde había estado la cama. Tenía 47 centímetros de diámetro. Era de un color marrón dorado irregular, más oscura en el centro y más clara en los bordes. No era la forma típica de una mancha de humedad, que normalmente sigue el perímetro de una tubería o se extiende desde una esquina. Esta era casi circular. Puse mi maletín en el suelo y saqué el equipo. Lo primero que hice fue tomar la temperatura de la superficie con mi higrómetro combinado. La temperatura ambiente era de 16 grados centígrados. La temperatura superficial del techo en la zona sin mancha era de 15,8 grados, normal. La temperatura superficial en el centro de la mancha era de 18,4 grados centígrados. Casi 3 grados más alta que el entorno. Apunté el dato en mi libreta y busqué la explicación más inmediata. Instalación eléctrica bajo el revestimiento. Luminaria antigua que generaba calor. Tubería de agua caliente. Le pregunté a Antonia si había alguna instalación en el techo de esa zona. Me dijo que los electricistas ya habían revisado todo. No había ningún cable activo ni ninguna tubería de agua en ese sector. Tomé muestras de la superficie con cinta de extracción de partículas y con hisopo estéril. Fotografié la mancha con luz rasante, con flash y con luz ultravioleta portátil. Bajo la luz ultravioleta, la mancha no florecía de la manera habitual de los hongos ni de los compuestos orgánicos comunes. Había algo en ella que absorbía la luz ultravioleta de una manera que yo no había visto antes.
pero aún tenía explicaciones. Podría ser un pigmento inusual en la pintura original. Podría ser una reacción química entre el reboque y algo del exterior. Guardé las muestras y me marché prometiendo a Antonia que tendría resultados en 3 semanas. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. En el laboratorio de Florencia, los primeros resultados llegaron 12 días después. La composición química de la mancha no correspondía a ningún proceso conocido de degradación de materiales de construcción. No era humedad, no era condensación, no había hongos, no había bacterias, no había salitre. El análisis de fluorescencia de rayos X mostró una concentración inusualmente alta de calcio orgánico, específicamente en forma de calcita biogénica, el tipo de calcita que producen los organismos vivos como respuesta a procesos metabólicos. Me quedé mirando el resultado durante 5 minutos seguidos. La calcita biogénica en un techo es completamente anómala. Ese compuesto lo producen ciertos moluscos, algunos corales, determinadas bacterias en condiciones muy específicas. No aparece en techos de apartamentos en el norte de Italia. No en esas concentraciones. Llamé a mi colega, el Dr. Stefano Belli, químico especializado en mineralogía biológica en la Universidad de Milán. Le envié los datos sin explicarle el contexto. 2 días después me llamó. Elena, ¿de dónde viene esta muestra? Le dije que era de un techo en Monza. Hubo una pausa de 4 segundos exactos. Esto no puede venir de un techo. Esto tiene la firma química de tejido orgánico activo. La densidad de calcita biogénica corresponde a procesos celulares vivos. Le dije que lo había tomado directamente del techo con mis propias manos. Otra pausa. Entonces necesito ver esto yo también. Volví a Monza el 16 de febrero de 2008, esta vez con Stefano. Llevé además un medidor de campo electromagnético, un espectrómetro portátil de infrarrojo cercano y un sistema de fotografía de alta resolución con sensor de 35 milímetros. Lo primero que hice al entrar a la habitación fue medir la temperatura de la mancha. 16 meses después de la muerte de Carlo, con el apartamento prácticamente desocupado en esa zona, con una temperatura ambiente de 15 grados centígrados, la mancha marcaba 18,7 grados centígrados. No había bajado. Había subido. Stefano midió el campo electromagnético alrededor de la mancha. El fondo ambiental de la habitación era de 0,3 microteslas, normal para un espacio doméstico. En el centro de la mancha, el medidor marcó 0,9 microteslas, 3 veces el valor de fondo. Aquí hay una fuente de energía, dijo Stefano en voz baja. Busqué en el techo con el espectrómetro infrarrojo. El perfil espectral de la mancha mostraba bandas de absorción en las longitudes de onda características de moléculas orgánicas complejas, específicamente en la región de los 3300 y 1600 nanómetros, que corresponden a enlaces carbono-hidrógeno y carbono-oxígeno en compuestos biológicos. En un techo de yeso y pintura plástica. Stefano se subió a la escalera y acercó la nariz a la mancha. «Huele a flores», dijo. Le dije que yo también lo había notado la primera vez. Nos miramos sin decir nada durante un momento. Tomé una segunda serie de muestras, esta vez con más profundidad, raspando hasta llegar al reboque original. En el laboratorio, 3 semanas después, el análisis revelaría algo que cambió por completo la naturaleza de todo el caso. La mancha no estaba en la superficie, venía de adentro. Las capas de material estaban impregnadas desde el interior hacia el exterior, como si el compuesto estuviera siendo producido en el núcleo del material y migrando hacia afuera. Era exactamente lo contrario de lo que ocurre con la humedad, que penetra desde afuera hacia adentro. Algo dentro del techo estaba generando esa sustancia. Me senté en el suelo de la habitación vacía. Las rodillas me fallaron antes de que pudiera decidir sentarme. Stefano me miró desde arriba, desde la escalera. «Elena, ¿estás bien?» No dije nada durante 1 minuto completo, porque en ese momento comprendí que lo que tenía frente a mí no tenía explicación dentro de ninguno de los marcos conceptuales que yo conocía. No era humedad, no era hongo, no era reacción química, no era fallo estructural, no era electricidad. Era algo que producía calor, campos electromagnéticos, compuestos orgánicos y olor a flores. Y estaba creciendo. Si este testimonio ya te ha detenido en algo, te pido que te suscribas al canal. Lo que viene a continuación es lo que cambió todo lo que yo creía saber. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Volví a Monza 4 veces más en los siguientes 8 meses. Documenté la mancha en marzo, en mayo, en agosto y en octubre de 2008.
Los datos eran inequívocos. En marzo, 53 centímetros de diámetro. En mayo, 58 centímetros. En agosto, 64 centímetros. En octubre, 72 centímetros. Un crecimiento promedio de 3,1 centímetros por mes. Sin acelerar, sin detenerse. Constante. La temperatura superficial en el centro se mantenía entre 18 y 19 grados centígrados con independencia de la temperatura exterior. En agosto, con 31 grados de calor en Monza, la mancha marcaba 18,2. En enero de 2009, con 2 grados de temperatura ambiente, marcaba 18,6. La mancha termorregulaba. Contacté con el profesor Renato Marchini, catedrático de biofísica de la Universidad de Bolonia, y le presenté todos los datos sin mencionarle el contexto ni la ubicación. Le envié las mediciones de temperatura, los análisis químicos, los datos electromagnéticos y las fotografías. Le pregunté qué tipo de sistema podía generar un comportamiento así. Tardó 4 días en responderme. Su respuesta tenía 3 párrafos. El primero describía los datos. El segundo detallaba los posibles mecanismos biológicos que podrían explicar cada característica por separado. El tercer párrafo decía, textualmente, el problema es que no existe ningún sistema conocido capaz de generar simultáneamente todos estos efectos en un sustrato inorgánico sin una fuente de energía identificable y sin ningún mecanismo de retroalimentación verificable. Si estos datos son correctos, estás describiendo algo que no debería ser posible. Le llamé por teléfono inmediatamente. Me preguntó de dónde venían los datos. Se los dije. Hubo un silencio largo. ¿La habitación donde murió ese chico? ¿Carlo Acutis? Le pregunté si lo conocía. Mi hija de 12 años tiene una foto suya en su habitación. Dice que le ayuda con los exámenes. Fui a Bolonia 2 semanas después. Marchini revisó personalmente todas mis muestras en su laboratorio, con su propio equipo. Sus resultados replicaron los míos en cada punto. La concentración de calcita biogénica en la última muestra era 4 veces mayor que en la primera. Esto está creciendo porque produce su propio sustrato, me dijo delante del microscopio electrónico. Es como si el material se estuviera generando a sí mismo. Le pregunté qué quería decir con eso. Se quitó las gafas y las apoyó en la mesa. Que no encuentro ninguna explicación. Esa noche, en el hotel en Bolonia, no dormí. Me quedé mirando el techo de la habitación durante horas, pensando en que en algún lugar en Monza había otro techo con algo dentro que ningún científico podía explicar. Y entonces decidí que necesitaba entender quién era realmente Carlo Acutis. Y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Empecé con lo más básico. Busqué en internet, encontré artículos, testimonios, páginas de devoción. Pero lo que me detuvo no fue ningún texto religioso. Fue una base de datos. Carlo Acutis, antes de morir a los 15 años, había creado una exposición itinerante documentando 162 milagros eucarísticos verificados a lo largo de la historia. Tenía 11 años cuando comenzó. 4 años después, cuando murió, la exposición ya recorría Europa. Un chico de 15 años, con leucemia, que dedicó 4 años a documentar 162 casos. Fui a ver a Antonia Salzano 3 semanas después. Esta vez no fui como investigadora. Fui como alguien que quería entender. Antonia me recibió en el salón. Sobre la mesa había una fotografía de Carlo, su gato siamés chico acurrucado a su lado y un libro de matemáticas. Ella me contó que Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Me contó que nunca usó el ordenador para videojuegos, solo para crear cosas, para aprender, para documentar. Que cuando le diagnosticaron la leucemia, lo primero que dijo fue que ofrecía su sufrimiento al Papa y a la Iglesia. Tenía 15 años. Le pregunté a Antonia si había algo de Carlo que ella creyera que se había quedado en esa habitación. Se quedó callada durante un momento. Luego se levantó y fue a un cajón. Sacó una carpeta de cartón azul y la puso sobre la mesa delante de mí. Carlo escribía cuadernos. Tenía cuadernos para todo, para sus pensamientos, para sus análisis de los milagros eucarísticos, para sus preguntas sobre la fe. El mes antes de morir, escribió esto. Abrió la carpeta. Era un cuaderno de espiral con la tapa desgastada. Lo abrió en una página marcada con un trozo de papel. La entrada estaba fechada el 16 de septiembre de 2006. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006. La había escrito menos de 4 semanas antes de su muerte. La leí 2 veces.
Luego la leí una tercera vez. Carlo escribía sobre lo que sentiría cuando su cuerpo estuviera en la habitación por última vez. Escribía sobre la luz, y luego escribía, con la caligrafía irregular de un adolescente, algo que me heló la sangre en las venas. Cuando me vaya, algo mío se quedará en las paredes. Antonia me miraba. ¿Cuándo encontró la mancha?, le pregunté. 4 semanas después de que Carlo murió. Saqué el teléfono y busqué la primera foto que había tomado de la mancha el 12 de enero de 2008. Se la mostré. Está exactamente en el centro del techo, le dije. Directamente sobre donde estaba su cama. Antonia asintió sin sorpresa. Lo sé, dijo. Siempre lo supe. Guardé el teléfono con manos que no me respondían del todo. 47 centímetros de diámetro. Temperatura de 18,4 grados. Calcita biogénica. Creciendo. Y un cuaderno escrito 4 semanas antes de la muerte, en el que Carlo Acutis predijo, con sus propias palabras, que algo suyo se quedaría en las paredes. Pero lo que hice después sorprendió a todos los que me conocían. Giacomo fue el primero en notarlo. Llegué a casa de Bolonia y no hablé durante 3 días. No le conté nada del cuaderno, no le dije nada sobre lo que había leído. Me sentaba en el escritorio, abría mis notas y las cerraba. Salía al jardín y miraba las plantas sin verlas. Comía poco. No dormía bien. La noche del 4.º día, Giacomo se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, a las 11 de la noche, con 2 tazas de té. Cuéntame, dijo. Se lo conté todo. Desde el primer día en enero de 2008 hasta el cuaderno de Carlo. Mientras hablaba, mis manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Giacomo no me interrumpió en ningún momento. Cuando terminé, se quedó en silencio durante 1 minuto. Luego dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Le dije que no lo sabía. Sí lo sabes, me respondió. Tenía razón, lo sabía, pero me daba miedo. Durante los siguientes meses, continué las visitas de documentación sin decirle a nadie lo del cuaderno. Seguí midiendo, fotografiando, tomando muestras. En mayo de 2009, la mancha medía 81 centímetros. En enero de 2010, 92. Pero algo había cambiado en mí. Empecé a ir a misa. No lo había hecho desde los 16 años, cuando decidí que la ciencia era suficiente explicación para todo lo que me importaba. Giacomo me acompañó las primeras veces sin preguntar. Luego empezó a venir solo. Mis hijas, que tenían entonces 11 y 9 años, comenzaron a hacer preguntas. Las respondí lo mejor que pude. En el trabajo, mis colegas notaron que algo en mí había cambiado. Empecé a escribir los informes de manera diferente. Antes, cuando encontraba algo que no podía explicar, escribía origen indeterminado y seguía adelante. Ahora me quedaba más tiempo, buscaba más. Como si el umbral de lo que estaba dispuesta a considerar se hubiera ampliado. La doctora Valentina Ricci, mi supervisora en el instituto, me preguntó en una reunión de equipo si estaba bien. Le dije que sí. Me miró de una manera que indicaba que no me creía del todo, pero no presionó. El momento de quiebre llegó en febrero de 2011. Había sido convocada como perita en un caso de deterioro patrimonial en una iglesia en Turín. Mientras esperaba en el pasillo, un sacerdote joven se sentó a mi lado y comenzamos a hablar. Me preguntó a qué me dedicaba. Se lo expliqué. Luego, sin que viniera particularmente a cuento, mencionó que había conocido a Carlo Acutis de niño en un campamento de verano. Me quedé inmóvil. Le pregunté cómo era. Normal y extraordinario al mismo tiempo, me dijo. Te miraba de una manera en que sentías que te conocía desde siempre, y tenía esa frase que no se me ha olvidado nunca. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Le conté lo de la mancha. Todo. Por primera vez, lo conté todo en voz alta a alguien fuera de mi familia. El sacerdote me escuchó hasta el final. Luego se quedó callado un momento. ¿Sabes qué creo yo?, me dijo. Creo que Carlo te eligió a ti para que fueras la que llevara el registro. No respondí nada, pero algo en esa frase me atravesó de una manera que tardé años en procesar. El 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en Asís. Yo lo vi por televisión, sentada en el sofá con Giacomo y mis hijas. Cuando el Papa pronunció el nombre de Carlo, mis hijas me miraron. Tenían 19 y 17 años. «Mamá, ¿estás llorando?», me preguntó la menor. Le dije que sí. ¿Por él? Le dije que sí. 2 días después, fui a Monza.
La mancha medía 117 centímetros de diámetro. La temperatura en el centro era de 19,1 grados centígrados. El olor a flores seguía exactamente igual que el primer día, 12 años antes. Y hoy, 18 años después, sigo sin poder explicar lo que sentí. El 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en Roma durante el jubileo. Yo estaba en la plaza de San Pedro. Había ido con Giacomo y mis 2 hijas. Nos habíamos quedado de pie durante 4 horas antes de la ceremonia, en un espacio sin sombra, con el sol de septiembre de Roma sobre la cabeza. No me importó. Cuando el Papa pronunció las palabras de la canonización, me ocurrió algo que no esperaba. No lloré. Me quedé en silencio, muy quieta. Mientras a mi alrededor la gente aplaudía y lloraba y se abrazaba, yo me quedé completamente inmóvil, mirando el altar. Como si algo muy grande estuviera pasando dentro de mí sin hacer ruido. Giacomo me tomó la mano. Esa misma semana, el 16 de septiembre de 2025, 19 años exactos después de la entrada en el cuaderno donde Carlo escribió: «Algo mío se quedará en las paredes». Fui a Monza por última vez hasta ahora. La mancha medía 131 centímetros. La temperatura en el centro, 18,9 grados centígrados. El olor a flores, exactamente igual. Y en la periferia de la mancha, en el borde exterior donde el material claro del techo limita con el dorado oscuro de la mancha, había algo que no había visto en ninguna de mis visitas anteriores. Pequeñas formaciones cristalinas, blancas, organizadas en patrones radiales, como radios de una rueda, extendiéndose desde el borde hacia afuera. Las fotografié con una lente macro. Las medí, entre 2 y 4 milímetros de longitud. Tomé muestras. En el laboratorio, el análisis mostró que eran carbonato de calcio en forma de aragonita, otra variante de la calcita biogénica, con una pureza del 97%. Cristales de aragonita, en un techo de yeso, en el borde de una mancha que lleva 18 años creciendo. La aragonita es el compuesto que forman ciertos organismos marinos cuando construyen estructuras de protección. Es el compuesto de las perlas naturales. Es el compuesto que secretan los corales cuando crecen. Algo en ese techo está construyendo una estructura. Hoy, desde que supe quién era Carlo Acutis y leí lo que escribió 4 semanas antes de morir, ya no soy la misma persona que llegó a esa habitación en enero de 2008 con su maletín de instrumentos y su certeza de que todo tiene explicación. Sigo siendo científica. Sigo midiendo, documentando, analizando. Pero he aprendido que medir no es lo mismo que comprender, y que hay fenómenos que no caben dentro de los marcos que construimos para protegernos de lo que no sabemos. Cuando mis colegas me preguntan qué pienso que es la mancha, les digo la verdad. No lo sé. Sé lo que no es. Sé lo que contiene. Sé cómo crece y a qué temperatura. Pero no sé qué es. Cuando mis alumnas de restauración me preguntan qué les aconsejo cuando encuentran algo que no pueden explicar, les digo lo que aprendí en esa habitación. No le pongan nombre demasiado rápido. Los nombres que ponemos a las cosas son a veces la manera en que dejamos de verlas. Cuando alguien me pregunta si creo en Carlo Acutis, les digo que tengo 16 años de datos. Tengo temperaturas, mediciones, análisis químicos, replicaciones independientes, fotografías de alta resolución y el cuaderno de un chico de 15 años que escribió, 4 semanas antes de morir, que algo suyo se quedaría en las paredes. No sé cómo se llama lo que creo, pero sé que es real. El año pasado, en julio, llevé a mis hijas a visitar la tumba de Carlo en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís. Está en una urna de cristal, con su ropa vaquera y sus zapatillas de deporte. El cuerpo fue encontrado íntegro cuando lo exhumaron en 2019. Incorrupto. No era la primera vez que iba a Asís, pero era la primera vez que iba con ellas. Mi hija mayor, que tiene 24 años y estudia bioquímica, se quedó mucho tiempo mirando el cuerpo. Cuando salimos me dijo: «Mamá, ¿tú crees que el cuerpo íntegro y la mancha del techo son parte de lo mismo?» Le dije que sí. Me preguntó: «¿Y qué es ese algo?» La miré. El sol de Asís era muy blanco y muy limpio. La plaza olía a piedra caliza y a cipreses. Le dije lo que creo de verdad, lo que llevo 18 años aprendiendo a creer. Creo que hay cosas que el mundo guarda de las personas que lo amaron de una manera especial,
Y creo que Carlo Acutis amó el mundo de una manera que el mundo todavía está procesando. Me tomó la mano. Seguimos caminando. Y en algún lugar en Monza, en el techo de una habitación que ya nadie ocupa, algo sigue creciendo en silencio, midiendo 131 centímetros, a 18,9 grados centígrados, oliendo a flores. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.